Hola, buena tarde a todos y todas. Sean bienvenidos a este espacio de testimonios, el cual está dirigido a concientizar más sobre el tema del VIH-Sida. Este 1 de diciembre se conmemoró el Día Mundial del SIDA, que tiene como lema este año, sigamos el camino de los derechos. Hoy tenemos dos invitados que nos van a aportar su testimonio de vivencia y el primero que tenemos hoy es John Jaramillo. Él es activista, vive con VIH desde el año 1992 y busca visibilizar y expresar la cuestión queer y del VIH-Sida en América Latina. Él nos va a platicar cómo ha sido su vivencia y les vamos a hacer unas preguntas. Si ustedes tienen alguna pregunta o algo que le quieran hacer, igual por el chat de Facebook, nos pueden preguntar y al final de su testimonio las compartiremos para que la respondan. ¿Cómo te encuentras, John? Buena tarde. Sí, muchas gracias por invitarme a conversar con el público sobre mi experiencia con VIH. Quería aclarar una cosita nomás. Sí. Mencionaste que he estado viviendo con VIH desde 1992 y Ah, 92 es cuando fui diagnosticado sí. con SIDA. Entonces yo probablemente, según los médicos, me había infectado como entre 10 a 15 años antes. Ok, John. Entonces, Entonces, esa situación. probablemente al principio de los ochentas más o menos. Entonces ya muchísimo más años, ¿no? Entonces, Sí, sí, para aclarar un ya es la poquito, mayoría de mi vida, digamos, 40 años he estado con el virus. sí, y justamente por eso te invitamos, porque buscamos concientizar a las personas de que pues, se puede vivir con VIH, ¿no? Y más en la actualidad. Y Sí, primero que es nada, verdad. John, y justamente retomando este punto, ¿cómo fue para ti recibir un diagnóstico en esas fechas, en los 90 cuando apenas si los tratamientos existían o había algunos pocos? ¿Y cómo cambió tu vida desde ese momento? Sí, bueno, esa noticia de que yo fuera VIH positivo fue una devastación terrible para mí porque estuve al punto de casarme con una mujer y me fui a hacer a la prueba porque quería quitarme la duda. Y bueno, entonces cuando recibí eso fue como recibir una sentencia de muerte. Y además yo sí sabía, digamos, estaba concientizado sobre qué medicamentos estuvieron disponibles y lamentablemente eran bastante tóxicos en aquel entonces y no sabían exactamente qué dosis dar, entonces estaban dando sobredosis a mucha gente y bueno, fue un periodo muy oscuro durante los noventas porque ya había existido en la conciencia del público el SIDA desde los principios de ochentas. Y entonces para cualquier persona fue como una sentencia de muerte, como que no había esperanza. Y a mí me dijeron cuando ah, me dieron el diagnóstico que básicamente probablemente no estaría vivo para el año 2000. Y justamente en esa parte que todavía no estaba bien la información en la sociedad en general, ¿tú qué fue lo más difícil que pudiste vivir en ese momento? ¿El estigma, discriminación o la afección física que te provocó ya estar en una fase SIDA? Bueno, yo había estado sufriendo bastantes problemas con la salud en cuestiones de infecciones respiratorios, sinusitis. Frecuentemente había tenido, bueno, dicen que tenía neumonía, pero sobreviví a eso. Y había estado perdiendo de peso. Y el estigma que yo sentía, que yo sufría en aquel entonces era porque ya cuando uno se da cuenta, digamos, yo estaba con un pensamiento religioso en aquel entonces, am, para mí fue como que era como el castigo por haber pecado de joven, haber tenido sexo con hombres y mujeres y
Yo sentía el estigma internalizado de la homosexualidad, de que yo era una persona sumamente mala, perverso, y condenado por Dios. Entonces, como recibir ese diagnóstico fue como decir, ok, ya Dios, no me liberaste de eso, voy a tener que enfrentar la muerte. Y entonces pasé por un proceso de rendición, me rendí a a lo que pensé era lo que iba a pasar, ¿no? Que iba a morir y me preparé para la muerte. Entonces ya para el año 1996 yo ya había aceptado que iba a morir y ahí es cuando yo me enfermé gravemente, estuve hospitalizado en 1996 y había ido a Ecuador a conocer a un médico allá que estaba haciendo investigación con plantas amazónicas y había descubierto una sustancia que activaba el sistema inmunológico. Ya para 1996 yo tenía cero, el CD4 estaba en cero y ¿cómo se llama? El viral load, no sé cómo se dice en español. Carga La viral. carga viral. La carga viral estuvo en los múltiples millones y entonces era como que yo estaba al punto de morir en cualquier momento. Pero yo compré esa sustancia del médico, lo traje para acá, estaba tomando, era como una especie de té, que se hacía un té y se tomaba. Y creo que se activó mi sistema inmunológico por esas plantas porque me dio una fiebre, que es muy raro que una persona que está con un sistema inmunológico destruido, pueda montar una fiebre y mi fiebre se fue a lo máximo y ahí estuve por 2 semanas en el hospital y estuve en el umbral de la muerte. Tuve una experiencia en que yo básicamente salí de mi cuerpo en mi apreciación, y tuve un encuentro con el más allá, por decir, no era como lo que dicen en muchos videos que encuentran un túnel de luz o que está Jesús o cosas así. No, para mí fue más como algo griego, en el sentido del barco que te lleva al más allá. Y estuve ahí, había un crucero muy hermoso y me acerqué al crucero y me pidieron mi nombre y dije, mi nombre es John Jaramillo y ellos revisaron un libro y dije, entonces el señor ahí, no sé cómo se llaman azafatas del barco, pero me dice, lo lamento, señor, pero tú no estás en la lista de invitados, así que tienes que regresar de donde viniste. Yo le digo, pero ¿cómo es que no estoy, cómo que no estoy en la lista? Pero estoy aquí. ¿Qué estoy haciendo aquí si no estoy en la lista? Y me dice, yo no sé qué decirte, pero tienes que estar en la lista, si no, no te podemos llevar. Entonces yo me enojé y dije, espérame un momento. Entonces volví otra vez a donde estaba mi cuerpo y estaba mi mamá a un lado leyendo un libro. Entonces, no sé, es algo así como puede ser una alucinación o una visión, qué sé yo, pero esa fue mi experiencia. Entonces le digo, mamá, pásame mi chequera. Y me dice, hijo, pero estás en el hospital, ¿para qué quieres tu chequera? Le digo, pero dame mi chequera. Entonces me da un papelito de ahí para limpiar la nariz. Entonces yo regreso otra vez donde estaba el señor y escribo un cheque porque como yo ya estaba ya preparado para la muerte, había vendido todo. Entonces se redujo todo a quizás unos $14,000, que era todo el valor de mi vida, y lo tenía en el banco. Entonces escribo, como para mí era un cheque, le escribo el cheque y le pongo en la mesa, le digo, señor, ahí está todo el dinero que tengo en el mundo. Y eso es más dinero de lo que cuesta ir en un crucero, así que déjame entrar en el crucero. Y él se sonríe y me mira así con una cara y me dice, ay, pobrecito, dice, no te das cuenta, eso no lo tomas personal, eso no tiene nada que ver con dinero. No puedes comprarte un pasaje en este barco, tienes que estar invitado y tú no estás invitado en este momento, así que vuelva nomás. Y ahí me vino una tristeza terrible y empecé a llorar, pero era un llanto de aullido como esos lobos que están en el... Dice, pero ¿qué estás hablando? ¿Quién no te quiere llevar? Pero ese fue el momento por decir, culminante de mi vida. Ese fue el momento en que todo cambió para mí, porque aunque yo no empecé a tomar medicinas en ese momento, pero
algo me dio un mensaje que yo podía escoger seguir viviendo, aunque yo estaba en una situación súper precaria, había perdido muchísimo peso, estuve con quemaduras de la fiebre, porque estuve con una fiebre de 106 Fahrenheit, que estuvo por casi 2 semanas y estuve muy, muy mal, pero esa siguiente mañana después de esa experiencia se fue la fiebre y regresé a la normalidad. En el sentido de mi temperatura. Y entonces mi mamá me llevó a su casa, me sacaron del hospital y ella me restauró un poquito la salud con caldo de pollo y ajo y todas esas cosas, ¿no? Que mamás suelen hacer. Ella sí fue increíble, mi mamá. No me abandonó, mientras que todos los demás de mi familia me abandonaron total. Mi papá no quiso venir porque él dijo, ya, él escogió su vida y está recibiendo los frutos de sus malas decisiones en su vida. Así que yo, ¿para qué voy a ir allá, no? Y bueno, eso fue una cosa muy dura en mi vida, pero ahí cambió todo, porque yo dije, ok, no sé cómo voy a seguir viviendo, cómo voy a sobrevivir, pero de pronto ya en 1998 empecé la triterapia y de ahí ya tuve que cambiar de medicinas varias veces hasta coger la combinación perfecta, pero ya he estado con la misma combinación desde 2002 y para el año 2000 ya había llegado a un nivel indetectable del virus y mi carga viral bajó a casi, bueno, indetectable, ¿no? Y mi CD4 empezó a subir de 0 a 10, a 20, a 50, y de ahí era subir, 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 hasta que creo que para el año 2008 ya estaba más o menos en 450, 500. Ahora creo que está más o menos en unos 600, entre 600 y 700, que es casi normal. Ok, muchas gracias por compartir esta Disculpa, parte. esa fue una larga respuesta a tu Ah, no te pregunta. preocupes, sabes que aquí pues todo lo que salga del corazón es bienvenido. Y también te quería preguntar en ese punto del tratamiento, cuando comenzaste la terapia triple, o sea, el tratamiento para el VIH ya que ayudaba más, ¿cómo fueron los efectos secundarios que tú tuviste? ¿Cómo los fuiste lidiando? Sí, bueno, en aquel entonces eran 4 medicinas que me dieron y entonces unas tenía que tomar con estómago vacío, otros con comida. Y bueno, fue terrible porque yo no podía funcionar. Yo tomaba las pastillas y algunas me daban unas náuseas terribles, otros me hacían sentir como que no sé, no sé, me imagino que los pacientes de cáncer han de saber cómo se siente, ¿no? Cuando uno está en quimioterapia, es algo así parecido, ¿no? Y bueno, entonces por eso tuve que cambiar de medicinas. Una medicina tuvo el efecto secundario que me hacía formar aquí como una joroba aquí de grasa. Y se me elevaron los triglicéridos y el colesterol y la grasa en el hígado. Entonces tuve que cambiar, como te digo. Fue más o menos para el año 2002 que ya estuve con una combinación que no me estaba dando muchos efectos secundarios. Y era más manejable porque eran 2 medicinas, bueno, una que ya había combinado en una sola pastilla, 2 o 3 medicinas. Ahora yo solo tomo 2 pastillas diarios para el resto de mi vida, pero en aquel entonces eran como 30 pastillas al día, era una barbaridad. Sí. Sí, muchas gracias. Y ahorita que platicas eso del tratamiento actual que tienes, este nuevo, bueno, el que tienes actualmente, ¿qué efectos secundarios tiene en ti o ya no tienes efectos secundarios? Yo creo que el efecto secundario más grave es que no puedo perder de peso y mantener un peso que me gustaría tener para mi cuerpo. Estoy como unas 30 libras sobrepeso, pero la cosa es que es todo aquí en la barriga. No hay grasa en las piernas ni en los brazos. La cara no está así como súper inflada. Es todo aquí. Y eso sé que es uno de los efectos secundarios, le llaman HIV hard belly, lo llaman acá. Y ya que se forman unas grasas que es muy difícil quitar.
Y no es que estoy realmente sobrepeso, pero que es que se acumula aquí, ¿no? Eso es lo más grave, digo yo. Y la segunda es, a veces siento que no me da energía a veces en el día y tengo que descansar un poco más. Ah, y entonces tengo mucha suerte de que tengo un trabajo como docente en una universidad donde no tengo que estar 8 horas al día, estar dale, 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 ¿no? Entonces, sí, hago unas 8 horas, pero no es así seguido, sino unas horas acá, otras horas acá y ya se balancean, ¿no? Las cosas y tengo tiempo para cuidarme bien la salud, descansar, comer bien y todo eso. ¿Sí? Muchas gracias. Y vamos a cambiar un poquito ya el tema, ya pasando a una pregunta más directa. Tú, si ahorita tuvieras enfrente a una persona que es recién diagnosticada de VIH, ¿qué le dirías? Primeramente que ya el VIH SIDA no es una sentencia de muerte y que es posible vivir una larga vida y una vida llena de amor y de cosas buenas que pueden suceder. Yo después de cuando me diagnosticaron, yo entré a estudiar solo porque yo dije, bueno, yo quiero aprender cosas que nunca me di el lujo de aprender, como hacer música, crear cine, filmar videos, tomar fotos, todo ese tipo de cosas, ¿no? Arte. Y eso se convirtió en un título y después entré a la universidad. Entonces, la educación fue para mí la salida de todo eso. Primeramente entré a hacer educación sobre el VIH y hablar con las personas recién diagnosticadas y también para la prevención en los jóvenes. Y eso fue el mensaje que yo les pude dar. Les dije, mira, yo llegué al umbral de la muerte y sobreviví y sigo viviendo y es porque yo tengo esa pasión de ayudar a las personas y a poder sentir empoderados para enfrentar esto, porque es terrible. Uno se encierra, si dejas encerrarte en la tristeza, en el sufrimiento, en el dolor, entonces te ahogas. Entonces tienes que conectarte con otras personas y buscar la vida y tratar de hacer todo lo posible para seguir adelante. Gracias, John. Ahora, ya estamos concluyendo como esta parte del testimonio. Y por último, este año, por ser Día Mundial del SIDA, el lema es pues justamente sigamos el camino de los derechos. ¿Tú qué le dirías a la sociedad en general sobre este tema del VIH en cuanto al estigma y discriminación? Aquí en México, te platico, todavía está un poquito estigmatizado y discriminan a las personas con VIH. ¿Tú qué dirías a las personas en general sobre este tema? Sí, es muy difícil a veces liberarse uno de la discriminación y no, tenemos que ver cuáles batallas tenemos la energía de luchar y otras de decir, bueno, yo no voy a dar energía a eso porque yo quiero tener una calidad de vida. Entonces, yo digo que lo que uno tiene que what do you say, overcome, no sé cómo se dice overcome en español, no puedo recordar. Pero hay que ya dejar el qué dirán, digamos, no dar importancia al qué dirán porque el que dirán nos para de hacer muchísimas cosas y nos hace sentir, no dejar que eso colonice nuestra mente, esa discriminación, no internalizarlo. Hay que buscar el amor y el cariño de la comunidad que está ahí ofreciéndose a ayudar a las personas con VIH y integrarse en esas comunidades para recibir apoyo moral, emocional, amor, cariño. Esas cosas necesitamos y ah, eh, la discriminación no podemos luchar siempre con eso si estamos mal dentro de nosotros, si no tenemos esa red de apoyo, las personas que nos van a levantar, ¿no? Necesitamos eso. Entonces, para mí fue súper importante integrarme, lo que dije al HIV Alliance, ahí en ese grupo de gente que me ayudaban primero como paciente, después pasé a educación empecé a hacer voluntariados y cosas así. Entonces, salir de adentro de mí, de mi sufrimiento y vivir la vida actual,
creo que eso fue el momento, me ayudó muchísimo a poder dejar el estigma y la discriminación atrás y no dejar que afecte mi vida. Muchas gracias, John. Y bueno, ya estamos cerrando tu parte del testimonio. No sé si quieras concluir con algo. Después ya te voy a hacer una pregunta que tenemos aquí en Facebook. Sí, bueno, para concluir, solo quiero decir que ah, cada uno de nosotros tenemos que tomar la decisión que vamos a vivir a pesar de lo que estamos enfrentando. Vivir lo que más podemos vivir porque la vida es tan corta sin tener que enfrentar el VIH y con el VIH uno siente como es la vida que se acorta aún más. Entonces hay que vivir la vida a lo máximo todos los días y tener esperanza y fe que tenemos la posibilidad ahora en este mundo con las medicinas de sobrevivir y vivir una larga vida. Gracias. Y ahora voy a decirte la pregunta que tenemos en el chat. Y nos preguntan cuál ha sido tu mayor reto que has enfrentado desde tu diagnóstico y cómo lo superaste. Ah, el mayor reto ha sido para mí encontrar una combinación de medicinas que yo podía tomar que no me iban a quitar la calidad de vida. Y creo que eso fue porque en aquel entonces, como dije, esas medicinas no sabían exactamente las dosis correctas. Entonces sentí como que era como una especie de conejo de las Indias, pero me aguanté y seguí para adelante. Dije, vamos a encontrar la combinación ideal y lo logramos. Entonces, creo que eso fue el mayor reto para mí, es encontrar la mejor combinación de medicinas que podía yo tolerar y seguir viviendo con una mejor calidad de vida. Te agradezco mucho, John. Ya no tenemos por ahora preguntas. Igual si te gusta esperar y hay una más, Sí, te voy a la estar hacemos. aquí. Ok, Muchísimas gracias y ok. saludos a todo el público. Gracias, John. No te escuchas, Ah, sí, Diego. perdóneme, gracias. Esta fue el primer testimonio que tenemos del día de hoy y vamos a pasar al segundo. Les voy a presentar a Josué Quino. Él es activista y vive con VIH desde los años 80. Él es el fundador de Teatro y SIDA, una asociación civil que tiene ya muchísimos años aquí en Querétaro y nos va a platicar de su testimonio. ¿Cómo te encuentras, Josué? Hola, buenas tardes a todas, todos, todes. Estoy bien, estoy contento, estoy feliz. Gracias por permitirme participar en este espacio. Y es un gusto escuchar a John todo lo que platicó, porque haz de cuenta que es como mi espejo. Es increíble. Ahora me doy cuenta que la gente que llevamos, bueno, acá nos dicen sobrevida, los sobrevivientes del VIH. Vivimos cosas muy similares, muy, muy, muy similares. Muchas gracias por esa reflexión y vamos a pasar a las preguntas que tenemos para ti. Adelante. A, a ti te tocó igual en los años 80 y aquí en México, ¿tú cómo viviste tu diagnóstico, Josué? Fíjate que yo nunca estuve en el closet de la gaycidad, pero sí viví el closet del VIH. A mí me informaron que vivía con el virus en 1986. Entonces el doctor me decía, pues vete a saber cuántos años antes lo adquiriste. Pues no, ni idea. Pero en el 86 me lo dijeron. Y a partir de ese momento, en ese momento en México era terrible porque, pues, los científicos decían que te infectabas y a los 5 años te morías. Entonces, pues, también se decía que si tocabas a la gente, que si la saludabas, que si la saludabas de beso, que si tomabas de la misma taza y tal, pues los contagiabas. Entonces yo me sentía como una bomba andante. Corté relaciones con mis amigos a ensayar. Y la verdad es que
no iba a ningún baño, no iba a ninguna fiesta, no iba a nada. No hacía nada de eso porque pues no quería yo infectar a alguien y que ese alguien se muriera. Eso fue en el 86. Y bueno, pasaron los 5 años y pues nada, nada que me moría. Y los mismos doctores y científicos que dijeron que en 5 años nos íbamos a morir, dijeron, no, va a ser en 10. Entonces dije, bueno, tengo otros 5 años. Esta vez sí lo creí porque se murieron más de 200 amigos a lo largo de esos 10 años. Entonces dije, pues ahora sí me toca, ¿no? Digo, pues ya, lo que se decía era eso, que era la maldición de Dios para los homosexuales, que era el cáncer gay, que era la manera en que los gays íbamos a pagar nuestros pecados. Unas cosas así terribles, de verdad que al menos yo me lo creí. Fue difícil salir de esa etapa de tanto bombardeo emocional, de culpa, de crítica. Pero bueno, lo logré y lo logré al lado de quien era mi pareja entonces y pues salimos adelante. De hecho, am, eh, teníamos una doble vida porque de lunes a viernes trabajábamos en nuestras respectivas oficinas y los viernes en la noche pues nos escapábamos a buscar el santo remedio, la medicina mágica, la cura gloriosa. Y anduvimos cielo, mar y tierra. Probamos absolutamente de todo. Como verás, insisto, es muy, muy similar a lo que John nos compartió. Y yo estoy convencido que alguna de esas 417.948 medicinas mágicas, alguna me hizo bien o nos hizo bien a mi pareja y a mí. Y aquí estamos, aquí estoy. No, sí, muy bien, Josué. Y te quería preguntar a ti cómo justamente el tratamiento te pegó al principio. Fue terrible porque del 86 al 96 no existía nada. En el 96 llega el AZT, la monoterapia, y comienzo a tomar el AZT y comienza, no sabes, a explotarme la cabeza, a vomitar cada medio metro, a quedarme sin apetito, a tener temperatura, incluso me llegué a convulsionar algunas veces, pero afortunadamente uno de los doctores más maravillosos que Dios me mandó, el doctor Ángel Guerra, que ya falleció, me dijo, si tu cuerpo echa para afuera el medicamento, tú te lo vuelves a meter y te lo vuelves a meter hasta que ya no se salga. Y así estuve luchando con estos medicamentos. Después del AZT se descubrió lo que le llaman los cócteles. Y entonces al AZT le sumaron el 3TC. Entonces, bueno, ya eran dos. Y luego otro. Y bueno, pero todo me caía mal, 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 mal. He de haber cambiado como 4, 5, 6 combinaciones de medicinas hasta que pues una fue la que menos daño me hizo. Ujú. Muy bien. ¿Y ahorita tu tratamiento actual sigue siendo así de pesado o ya es diferente? Fíjate que desde el 2010 estoy con el mismo tratamiento. Eh, pues ya son 14 años. Bueno, no exactamente el mismo, fueron 10 años con uno que estaba tomando 8 pastillas, sin problema, ya sin ningún problema. Y desde el 2000, aquí en Querétaro ya me cambiaron a 6 pastillas. Ahorita tomo 6 pastillas diariamente y estoy bien, gracias a Dios, todo bien. Sí, qué bueno que ahorita está más tranquilo. Y ahora,
Tú que viviste aquí el tema del VIH-Sida en México, la atención médica es una situación como que tenemos en cuenta mucho, ¿no? ¿Cómo fue contigo la atención médica de los médicos, enfermeras y personal de salud cuando llevaste todo este proceso? A mí y a toda la gente de mi generación nos fue súper mal. De hecho, en aquel entonces eh, les decíamos a los médicos, médicos legistas, porque nos atendían de lejos. Entrábamos al consultorio y tenían la silla al lado de la puerta y y su escritorio estaba pegado a la otra pared. Decía, ahí siéntate. No nos revisaban, no nos oían los pulmones, no, nada, 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 no nos tocaban. Y lo que hacían era darle a la enfermera que siempre está ahí las recetas para que las lleváramos. Eh, pues así era el asunto. Yo tuve en 1996 justo, venía de una función de teatro y compré sandía y me puse a comer sandía, viendo la tele y de repente me empezó un dolor y un dolor y a vomitar, 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 vomitar. Mi pareja me llevó al doctor y pues ahí me metieron cuando llegué, les dije, vivo con VIH y eso fue sentencia de muerte. Yo no lo supe, yo lo dije porque pues hay que ser honestos y yo lo dije para que ellos también se cuidaran y lo supieran. Pero lo que hicieron fue ponerme en una camilla, sin cobijas, sábanas, nada, en el rincón más apartado del área de urgencias, que en aquel entonces era en Tlatelolco, estaba en el sótano, y ahí me dejaron con el dolor, no sabes, horrible. Em, Nunca se acercaron a preguntarme cómo estaba, cómo me sentía, a revisarme, absolutamente nada. Fue en abril de 1996, porque me acuerdo que dimos una función para el Día del Niño del 30 de abril, entonces bueno, ya era el 1 de mayo, y llegó en la mañana, a las, no sé qué hora era, pero era de mañana, eh, llegó un doctor así cubierto, así con todo, porque en aquel tiempo se disfrazaban de astronautas para atendernos. No dejaban absolutamente nada descubierto para acercarse a atendernos los médicos, las enfermeras. Y se acercó el doctor y me dijo, ah, joven, pues miren, como vimos que ya no tiene usted dolor, que ya se siente bien, le vamos a pedir que por favor nos firme esta hojita. Y le dije, sí, yo mareado. Me dio la pluma y en eso oigo gritos y reconozco la voz de mi pareja que venía diciendo todas las groserías del mundo. Y volteo y veo que viene él discutiendo con un señor y atrás del señor venían como 20 personas con bata blanca, ¿no? 20 doctores, doctoras, y se acercó y me dijo, ¿cómo está usted? Le dije, pues bien, ya voy a firmar esta hoja que me dicen para irme. Entonces mi pareja le arrancó la hoja y le dijo, o sea, ¿lo quieren echar a la calle a que se muera? ¿Te revisaron? No. ¿Qué te dieron? Absolutamente nada. Y entonces le comenzó a gritar al señor eso, le dijo, el señor, que yo no sabía quién era, le dijo, le ofrezco una disculpa a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social. Permítame revisarlo. Y entonces, pues me tocó así la panza y yo me pegué del grito en el techo. Me dijo, esto es apendicitis. Entonces les dijo, prepárenlo porque lo voy a operar. Pues ya me encueraron, me llevaron. Cuando me dijeron, te vamos a dormir un pedazo, nada más una parte, y le dije, sí, está bien. Escuché así como un lápiz cuando escribe sobre una hoja y hoy que dijeron, hay que dormirlo todo. Ya después me enteré, el señor era el director del hospital
mi pareja, ves que dije que teníamos un doctor maravilloso, el doctor Ángel Guerra. Mi pareja le habló al doctor Ángel Guerra, el doctor Ángel Guerra le habló a un amigo suyo, ese amigo suyo le habló al doctor, director, le explicó el asunto. Según yo era la mañana, en realidad eran las 5:30 de la madrugada cuando llegaron y gracias a eso me operaron y mi apendicitis se convirtió en, cuando se rompe, ¿cómo se llama? Bueno, eso que se rompe y se te ensucia todo, todo por dentro. Y el doctor me dijo, eres tú un caso único. Una persona de cada 10,000 se salva de lo que te pasó a ti, pero además viviendo con VIH, pues eres una de 1,000,000. Y la verdad es que, pues sí, le creí. Aquí el punto, y es lo que quiero comentar, no todas las personas tenemos la posibilidad de tener de amigo a un doctor que tiene un amigo, que ese amigo es director del hospital y que ese director del hospital tiene tan buen sentido de su trabajo que va a las 5 de la mañana a ver a un paciente que ni conoce. O sea, de no haber sido por esta red de apoyo, obviamente yo hoy no estaría aquí con ustedes. Y eso es justo lo que a mí me motivó a decir, a ver, esto no puede pasar. Y comencé precisamente a luchar por los derechos de las personas que vivimos con VIH. Yo ya era no un escandaloso de la comunidad LGBT que andaba peleando ahí en las marchas y los mítines y eso, pero esta era otra historia. Sí, el VIH está concentrado en la comunidad LGBT, bueno, no LGBT, no es cierto. Las lesbianas están fuera, ¿no? Los gays, los bisexuales y las chicas trans primordialmente. No todo el mundo tenemos esa suerte, esa bendición de tener esta red de apoyo. Por toda esa gente que necesita que las apoyemos, pues decidí comenzar también a trabajar esto. Y fue justo cuando creo Teatro y SIDA, Asociación Civil, y utilizo el teatro como medio de prevención e información. Y desde entonces, pues estamos trabajando. Estamos ahorita cumpliendo 28 años, porque yo tengo 38 años que me informaron del virus. Y 10 años después ocurrió esto. Y fue cuando creé Teatricida, que hicimos el primer festival de Teatricida de la Ciudad de México. Y a partir de ahí, pues bueno. Entonces, yo estoy cumpliendo 38 años de vivir con VIH y la asociación que yo creé con mis amigos, mis amigas, está cumpliendo 28 años. Y pues me callo porque ya hablé mucho. No, tú sigue hablando. Justamente las preguntas van guiadas a que vayas recordando. Y la siguiente, igual es, ¿qué ha sido lo más difícil que, ya de todo lo que nos platicas y estás recordando, qué es lo más difícil que te acuerdas y cómo pudiste pasar esa situación tan complicada? Pues justo esto de la apendicitis que se convirtió en no sé qué, que se me reventó todo adentro. Después mi hermano, que mi familia vive en Veracruz, vino a visitarme y me explicó que se había reventado la apéndice y que entonces me habían tenido que sacar todas las tripas y lavarlas con jabón Ariel. Yo creí que mi hermano me estaba bromeando, creí que me estaba cotorreando para asustarme, pero ya después dos doctores me dijeron, sí, eso fue lo que hicimos y tuvimos que volver a meterte las tripas y acomodarlas en su lugar y aquí estás, ¿no? Esas cosas así que... ¡uf! Y yo siempre he sido creyente. No soy religioso de estar yendo todos los domingos. De niño sí, pero ya de grande pues dejé eso porque pues me enteré de muchas cosas
que hacía los representantes terrenales de Dios que se autoproclaman peritonitis. Muchas gracias. Eso es la peritonitis. Muchas gracias, John. Y, y la verdad es que sí creo que existe un Dios y que sin lugar a dudas soy uno de sus favoritos. A lo largo de mi vida me ha puesto un camino repleto de ángeles. Ángeles y pues espero que no te molestes, Diego, pero en esa fila te encuentras tú, porque tú nos has apoyado a hacer pruebas, a atender a la gente, a recibirlos, a hacer ese trabajo que Dios me ha permitido. O sea, porque ¿para qué me dejó aquí? No creo que sea nomás para ver telenovelas y rascarme la panza. Sí, sí, si estoy aquí es porque tengo algo que hacer. Y yo estoy convencido que es ese algo y lo estoy haciendo. Y con gente como tú, John, muchas gracias. He podido cumplir con esto. Porque además, yo soy la cara, ¿no? Pero la verdad es que hay muchísima gente atrás, a mi lado, que me ha estado apoyando, ayudando, impulsando, eh, dando de comer cuando no he tenido alimento, eh, comprándome o regalándome un suéter cuando he estado sin chamba y con frío. Em, Esas cosas que no hay manera de agradecer porque las palabras son insuficientes, pero que nunca se olvidan y que siempre se agradece. Entonces, pues aquí estamos y aquí seguimos y seguiremos hasta que tengamos que seguir. Sí, claro, y la siguiente pregunta justamente va a esa parte del activismo, de lo que has hecho. Cuando tú estás en contacto con alguien que es de recién diagnóstico, ¿tú qué le dices o cómo lo manejas para que la persona se mantenga tranquila y que no va a pasar nada? Pues justo eso, les cuento un poco de mi historia. Fíjate que a lo largo de estos años, mi asociación ha escrito, ha publicado 14 libros, 5 de ellos como del VIH. En uno de ellos, pues es como mi biografía, que lo escribo, se los obsequio, pero les platico, les comento que, pues lo que era, ¿no? Yo llegué a tomar 27 pastillas al día y era justo como lo decía John. Unas eran 2 horas antes de comer con el estómago vacío, otras mientras comías, otras 2 horas después con 2 litros de agua. Esto de los 2 litros de agua también es, digo, hoy me río, pero en aquel tiempo fue terrible porque el doctor me dijo, estos medicamentos te tienes que tomar 2 en la mañana, 2 en la tarde y 2 en la noche con 2 litros de agua. Sí, doctor. Entonces, para ese entonces yo ya estaba convencido de lo que me dijeran los doctores, yo tenía que hacer. Bueno, pues me tomaba 2 en la mañana con 2 litros de agua, 2 al mediodía con 2 litros de agua y 2 en la noche con 2 litros de agua. Entonces, ¿te imaginas? Al quinto día yo ya sacaba agua por las orejas porque entendí mal la indicación. Era 2 litros de agua a lo largo de todo el día y no cada vez que me tomaban los medicamentos. Hoy me río porque es divertido, pero te imaginas, o sea, en serio, ella parecía fuentecita, echaba agua por las orejas. Y tuve que ir al doctor y le dije, doctor, ya no me cabe tanta agua, ¿por qué? ¿Ya le expliqué? No, buen hombre, muerto de risa. Y ya, lo ajusté, ¿no? Entonces ya. Pero pues les cuento estas cosas a la gente, le cuento. También había unas pastillas así gigantes tenían como, era plástico, ahí adentro era agüita, y entonces tenías que tenerlas frías siempre. Entonces nos fuimos de vacaciones, compramos una nevera, llenamos de hielo, metimos las pastillas
Nos fuimos a Veracruz. Cuando llegamos a Veracruz, pues era la hora de tomar los medicamentos y los medicamentos así, vacío, el coso así. Nos regresamos otra vez a México para tomar nuestras pastillas. Entonces, historias como estas que hoy las puedo contar desde la risa, desde la broma, desde este punto de vista gracioso, se las comparto y lo entienden. Y hoy les digo, mira, y yo en aquel tiempo sufría porque yo me tomaba 27 pastillas. Tuve un amigo que tomaba 34. Cuando vi que él tomaba 34, yo dije, me callo. O sea, no estoy sufriendo tanto como otras personas. Y les digo, y hoy tú te vas a tomar una al día, se acabó. Entonces, platicar estas cosas a la gente, las personas de recién diagnóstico, les funciona y ¿sabes? La diferencia, la gran diferencia es que a lo largo de los años, de estas décadas, porque ya son más de 4 décadas, 8 lustros, que ya una respuesta reactiva, una respuesta afirmativa, que te digan vives con VIH, ya no es una sentencia de muerte, ya no lo es, bajo ningún sentido. Yo, por ejemplo, desde el 2010 no he podido subir mi CD4 a más de 100 hasta este año, que tuve 109 e hice fiesta. 109 CD4 y yo así de, no puede ser, no puede ser, la locura de la felicidad, porque estaba en 67, 71, bajaba a 69, 78, así a lo largo de estos 14 años. Y, pero siempre indetectable, siempre, siempre, siempre indetectable. Y eso era lo que los doctores me decían. De hecho, yo participé en varios protocolos de estos donde durante 3 años me estuvieron tomando una muestra de saliva para hacer estas pruebas, donde se decidió que la saliva no era un elemento de infección y todas estas cosas, ¿no? Entonces me dijeron, pues nuevamente eres el ejemplo de que no importa si tienes pocos CD4, lo que importa es que tu carga viral esté indetectable porque no está comiéndose las células buenas. Entonces, aquí estamos e insisto, bien contento y agradecido con Dios, con la vida, con mi familia, con mis amigas, con mis amigos, con mis compañeros de trabajo y con toda esa gente que a lo largo de estos 38 años han estado ahí ayudándome, impulsándome, apoyándome, ayudándome a ayudar. Eso es bien bonito. Sí, sí, muchas gracias, Josué. Y ya para la última pregunta, considerando el lema de este año de sigamos el camino de los derechos y siendo activista, ¿tú qué le dirías a la sociedad del tema del VIH-Sida con el estigma y la discriminación? Pues que hay que seguir el camino de los derechos y de los zurdos, porque yo soy zurdo. Entonces, la verdad es que ese camino tenemos que andarlo, todas, todos y todes. Si quieres, no nos tomemos de las manos, pero tenemos que andar en él y tenemos que decir, tenemos derechos que a lo largo de la vida hemos ido obteniendo y no podemos perderlos. Nos ha costado mucho trabajo y tenemos que seguir caminando y peleando y no podemos dejar de luchar porque estamos viendo lo que está pasando ahorita en España, en Estados Unidos, en Argentina. Y dices, güey, ay, perdón, híjole, que estamos retrocediendo. Todos esos derechos que habíamos ganado, de repente, no, de la noche a la mañana comenzamos a perderlos y eso no puede ser. En México no podemos permitir eso. Nos ha costado mucho trabajo.
En los 80 toda la propaganda era de muerte, de susto, de miedo, ¿no? Y eran los gays, los homosexuales, ellos son los culpables. Y ha sido un trabajo increíble de sanación, de información, de que no podemos dar marcha atrás, no podemos detenernos, porque si lo hacemos, Diego, vamos a perder todos estos derechos que hemos logrado obtener a lo largo de la vida. Tenemos que continuar luchando. Muchas gracias, Josué. Y para concluir, ¿tú qué conclusión tendrías para este tema del VIH-Sida desde tu punto de vista? Voy a decir algo que a lo mejor no debería, pero que mi corazón dice que lo tengo que decir. Mm, Gracias al VIH, yo le encontré un verdadero sentido a mi vida, porque antes de infectarme, yo era nada, o sea, sí, estudiaba porque tenía que estudiar, iba a trabajar porque tenía que trabajar, porque, y sí, hacía teatro porque pues era como lo que más me nacía del alma, hacer teatro. Pero cuando supe que vivía con VIH y pude, ¿no? Como pasar toda esa etapa de esos 10 años donde en cualquier noche yo me iba a morir porque ya me habían dicho que me iba a morir, pues le encontré un sentido a mi vida, a mi existencia. Y la verdad es que hoy cuando despierto le doy gracias a Dios por este nuevo día que voy a comenzar y en la noche que duermo le doy gracias a Dios por este día que está por terminar. Y, y que estoy seguro que si yo no hubiera tenido el VIH, no me hubiera infectado, mi vida hubiera sido X. Entonces, gracias al VIH, hoy estoy vivo, estoy contento, estoy alegre, he aprendido muchísimas cosas, sigo estudiando, ¿no? Te digo, yo lo oía y decía, es que es mi espejo. Acabo de terminar un diplomado en Derechos Humanos, precisamente en el Politécnico, en el Instituto Politécnico Nacional. Ahorita estamos trabajando directamente con el municipio de Querétaro, apoyando todas estas actividades LGBT y estamos trabajando desde ahí. Entonces, la verdad es que hoy por hoy es darle, pues, repetir la letra de esa canción de Violeta Parra, gracias a la vida que me ha dado tanto y tanto y tanto. Así es, John, así es. Y insisto, escuchar a John fue, sí, 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 así es, Diego. Y estoy muy emocionado, te decía, porque me hayan permitido participar, compartir esto, conocer a John y darle las gracias a la gente por seguir, pues, escuchando, aprendiendo y creciendo. Y decirles que estamos a sus órdenes. Muchas gracias, Josué. Y pues no me queda más que agradecerle a ambos por compartir sus historias, ya que pues, sabemos que en México no es tan fácil como hablar del tema, y menos si siendo una persona con el virus. Y pues cada año saben que 1 de diciembre volvemos a recordar este tema, aunque todos los días deberíamos hacerlo, porque es una lucha que todavía sigue. Y pues no sé si quieran comentar algo para finalizar. Yo lo que quisiera decir es que estoy 100% de acuerdo con Josué, que la gratitud ahora para mí, es lo principal de mi vida. Yo amanezco en la mañana gracias a la vida por otro día de vida y en qué puedo servir a los propósitos del universo, ayudar a los demás, a, a mejorar la calidad de sus vidas y yo sigo con mucha atención en el tema del VIH. Así que para mí eso cambió mi vida para lo bueno o lo malo, pero ha resultado ser, como dijo Josué, ángeles que han estado cuidando mi camino durante años y yo estoy muy agradecido a Dios, al universo por eso.
Sí, sin lugar a dudas. Muchas gracias a todos y todas las personas que estuvieron viendo esta transmisión. Igual les recordamos que en la universidad tenemos el programa de atención al VIH que ayuda al asesoramiento a las personas en este tema y también hacemos campañas de prevención, detección y buscamos que pues, las personas recién diagnosticadas lleguen a su tratamiento de manera lo más tranquilamente posible. Les agradecemos, que tengan una excelente tarde y si hay más preguntas, Yo quiero compartir mi correo institucional por si hay alguien que quiere hacer algunas preguntas, comentarios, sugerencias. teatroysida@gmail.com. teatroysida@gmail.com. Ahí estamos a sus órdenes para lo que necesiten. Mira, John también nos está dando su correo. ¿sí? Les Muchas agradecemos gracias. por tanto apoyo que han hecho en la sociedad y pues que tengan excelente tarde. Nos vemos. Hasta Gracias. luego. Abrazos. Gracias, Igualmente. Diego. Bendiciones. Bye. Gracias, Josué. Gracias al público. Gracias, John. Adiós.